Si uno está 5 o 20 pasos más adelante de lo que está viendo el futuro. Y si tú ves el futuro, ese futuro puede ser predecible. Y si puedes predecir fallas, las evitas. Y si puedes adelantarte para pensar que ese efecto va a ser favorable para ti, entonces lo usas. Qué importante es esto. El VTO o Objetivo Visual de Tratamiento es una herramienta esencial para concatenar el diagnóstico con el tratamiento. También, por ejemplo, para evaluar el anclaje y el control de los resultados. Este punto, control de resultados. Uno puede hacer, por ejemplo, una distalización de molares y controlar esos resultados y poder visualizar in situ qué es lo que ha pasado. Entonces, si tenemos un procedimiento de carácter ortopédico u ortodóntico que va a tener una importancia trascendental en el tratamiento, pues sigámoslos. Tomemos fotografías, tomemos radiografías de antes y después y aprendamos de lo que estamos haciendo. Y este enfoque de sistemas, del conjunto de sistemas que están concatenados, te permitirá hacer la lectura de lo que está pasando. El enfoque de sistemas es, yo tengo una radiografía cefalométrica del paciente inicial y sobre esa radiografía inicial hago un trazado cefalométrico. Ese trazado cefalométrico me sirve para el diagnóstico. Voy a saber cómo es el paciente internamente, estructuralmente, tanto en la base craneal como en el complejo cráneo cérvico mandibular. A partir de esa radiografía cefalométrica, utilizo otra herramienta que se llama la proyección de crecimiento. ¿Y qué se hace en verde? El sistema Ricketts emplea el color negro para el diagnóstico, el color verde para la predicción de crecimiento, el color rojo para el objetivo visual de tratamiento y el color azul para evaluar los resultados. Claro, hay otros dos colores más que se lo voy a ir diciendo conforme vayamos viendo. Del diagnóstico pasas a la proyección de crecimiento, así sabes cómo el paciente se va a comportar en crecimiento los próximos 2 años o el próximo año. Puede hacer una predicción de crecimiento para 1 año, para 2 años, para 3 años, para 4 años o para 5 años. Pero lo usual es que puedas hacer una predicción de crecimiento para 2 años, que es el tiempo que toma un tratamiento. Y acá están. Una vez que haces la predicción de crecimiento, tú vas a tener 5 áreas de predicción. Ahí tú vas a tener el área número 1, te predice la dirección en el que se va a mover la mandíbula, siempre y cuando tenga las condiciones para hacerlo. Yo siempre tengo la palabra potencial de crecimiento. En este caso, por ejemplo, ustedes vean ahí a la sínfisis. En negro es el inicial y en verde es la proyección de crecimiento. ¿Qué me dice ahí? Me está diciendo de que esa mandíbula tiene un potencial de crecimiento hacia abajo y hacia adelante. En el número 2, acá está, este es el número 2, área número 2, y nuevamente en negro el inicial y el verde el final de la proyección de crecimiento. Acá, por ejemplo, me está diciendo de que esta maxila, en vez de crecer hacia adelante, va a tener más crecimiento vertical que horizontal. Lo puedo saber a través del comportamiento del punto A, que acá están superpuestos. Espina nasal anterior y espina nasal posterior, que prácticamente en sentido antero-posterior en este paciente no va a cambiar. Entonces, si tengo, por ejemplo, para este paciente un buen potencial de crecimiento inferior y tengo poco crecimiento antero-posterior de maxila, yo puedo esperar que este paciente, si quito los factores de interferencia, este paciente se puede autocorregir. No hay necesidad de colocar ningún aparato ortopédico para poder corregirlo. Entonces, acá veo el comportamiento de maxila y comportamiento de mandíbula. Estos dos cuadros que están acá es para visualizar cómo se van a comportar las piezas dentales. Y acá, por ejemplo, se puede observar que tanto la molar superior como el incisivo superior van a migrar hacia adelante y hacia abajo, manteniendo probablemente sus distancias.
lo cual indica que si hay apinamiento en estos pacientes, ese apinamiento no se va a resolver solamente esperando el cambio de crecimiento. Lo mismo pasa en el inferior. Entonces, las lecturas para los dientes superiores y dientes inferiores se ven a través de estas dos áreas. La otra área que también es interesante es cómo se va a comportar el perfil de tejidos blandos del paciente. Mira, ¿qué descubrimos nosotros en esta paciente? Descubrimos que esta niña tiene un potencial en la zona nasal. Es decir, la nariz se va a hacer más empinada. Entonces, si la nariz se va a hacer mucho más empinada, no conviene, ¿no es cierto?, llevar los dientes para atrás, haciendo, por ejemplo, extracciones. Porque si llevas para atrás, imagínate, el labio cae y la nariz sube. Va a tener un perfil de tiburón, como decimos acá en Perú, ¿verdad? Entonces hay que cuidar del tercio inferior de la cara. Si bien es cierto, está protruido y que le va a hacer bien colocar muy bien a estos dientes con buena inclinación, abrir un poco el eje, pero hay que cuidar de no ser tan severos en llevar los dientes para atrás. Entonces, esta es la proyección de crecimiento que te da Rickets. Y a partir de esa información, tú estructuras tu VTO, objetivo visual de tratamiento. Y acá tú dices, mira, lo que voy a hacer con maxila va a ser esto, lo que voy a hacer con mandíbula va a ser esto. Si voy a trabajar el plano cruzal, etcétera, etcétera. Acá planificas. Acá tú vas a tener una secuencia de las cosas que vas a hacer. Lo van a aprender a hacer. Y obviamente, una vez que haces el trazado, haces las superposiciones para ver cuál va a ser el comportamiento que van a tener nuestro tratamiento. Vamos a retornar uno. Igual que en el otro, ¿no? Acá, a partir de la información que pongamos, a partir de nuestras premisas, acá vamos a ver el cambio que vamos a visualizar en el paciente. Esto se llama objetivo visual del tratamiento. Y por último, en azul, uno hace la evaluación de los resultados. Eso te permite hacer superposiciones también y ver si realmente lo que has planificado ha tenido el resultado que tú estabas buscando. Doctor, una pregunta que creo que es un poquito confundido y esa parte que acaba de explicar. El objetivo visual del tratamiento es como el plano de una casa de cómo va a quedar, ¿no? Algo así, lo que entiendo. Así es. Entonces, si el paciente ya creció, un paciente adulto, ¿qué papel jugaría entonces el objetivo visual del tratamiento en la parte del antes y el después en cuanto al tratamiento ortodóntico como tal? Es que en realidad tú tienes que colocar en el VTO también las estrategias de tratamiento que vas a aplicar. Te doy un ejemplo. Si a esta paciente de acá estás pensando distalizar la molar, ¿verdad? Si distalizas la molar, ¿el eje facial se abre o se cierra? Se abre. Exacto. Entonces tú tienes que colocar esa información dentro de tu VTO. Voy a retroceder al VTO. Y acá, por ejemplo, lo que estamos pensando es distalizar la molar. Si tú ves acá, inicial y final. El vector de distalización va a distalizar la molar y también la va a extruir. La molar inferior se va a extruir. Como resultado de ello, la altura facial anterior inferior aumenta y el eje facial se abre. Entonces, eso tiene que estar expresado en el VTO. Entonces, información relevante tiene que estar introducida para saber qué efectos va a tener. Ok, doctor. Ya entiendo esa parte ya entonces. ¿Entendieron, no es cierto? No es solamente la parte del crecimiento, sino la parte lo que va a generar el tratamiento que nosotros apliquemos. Exacto. Las modificaciones. Por ejemplo, si vas a utilizar, por ejemplo, un disyuntor, ¿no? El disyuntor de Haas o el disyuntor Hyrax, incluso un aparato Quad Helix, son aparatos que pueden producir cambios transversales, pero también sagittales. Si tú expandes, de hecho que se va a abrir también el eje. Entonces tienes que ir sumando las cosas que vas a hacer y qué va a pasar con el eje. Si el eje se va hacia abajo y hacia atrás, el punto B también se va a ir en esa dirección. Y ahí tienes que ir mirando cómo va a quedar la relación de incisivos, ¿verdad? Eso también es importante, ¿no? Si por ejemplo, mire, en este caso, yo tengo a mi incisivo central muy cerca al punto A.
Si voy a cambiar a ese incisivo de torque, como estoy pensando acá, quiero cambiar el torque, evidentemente ese torque va a afectar al punto A. Entonces tengo que prever ese cambio. Si utilizo elásticos intermaxilares, ¿no es cierto? Elásticos intermaxilares de clase 2, tengo que también pensar que ese punto A se va a modificar. Y si se modifica el punto A, apogolio, que es la línea de referencia para los incisivos, también se va a modificar. Entonces lo tengo que prever dentro de mi setup o dentro de mi VTO. Sí, claro que sí. Este paciente lo observo con el tercio inferior bastante disminuido, supremamente disminuido. Convendría en este paciente, ya que veo que también hay una diproporción, convendría hacer distalización de las molares. Yo creo que sí, porque la distalización de las molares va a abrir el eje. Si abre el eje, aumenta la altura facial anterior-inferior. Y esta niña lo necesita. Imagínate que en esta niña pensemos en hacer extracciones. Si tú haces extracciones en este paciente, lo que va a ocurrir es que por pérdida de anclaje natural, las molares van a migrar hacia adelante. Si las molares migran hacia adelante, la altura facial anterior-inferior va a disminuir. Disminuye más, correcto. Y si disminuye más, ¿no es cierto?, la sobremordida va a aumentar. Y si disminuye más, los labios más se van a hacer piquito de pato. Así, ¿verdad? Y cada vez va a ser más difícil sonreír para ella, porque los tejidos blandos, al caer, dejan que no se vean los dientes. ¿Me dejo entender? Y si tú ves acá, el neuromuscular de este paciente es muy fuerte. Supremamente fuerte. Tiene 48 de neuromuscular. O sea que con el tiempo, con ese neuromuscular, se va a cerrar más el eje. Claro, se va a disminuir el tercio inferior entonces de la cara también. Claro, porque eso es parte, por ejemplo, de un paciente que es braqui. Sí. ¿No? Ok. Entonces, todos esos elementos son elementos que el VTO lo ve. Está sistematizado para que lo veas. Te va a obligar a que lo veas. Y te va a obligar también a pensar en 4 o 5 pasos adelante. Leonardo, quería preguntar. Con el BTO, ¿usted puede elegir la prescripción de brackets que va a utilizar? Claro, claro que sí. Y en este caso, ¿qué prescripción utilizó? Vamos a la imagen. ¿Ves el eje del incisivo superior? Sí, claro. Ese incisivo superior, ¿el eje está convergente a CC o divergente a CC? Divergente. Por lo tanto, ese incisivo está retroinclinado, ¿no es verdad? Claro. Ok, si el incisivo está retroinclinado y tú en tu plan de tratamiento, en tu VTO, pasamos al siguiente, estipulas que vas a cambiar el eje sobrecorrigiéndolo, porque si es un paciente de clase 1 lo deberías dejar paralelo, pero sabes de antemano que un paciente de clase 2, segunda división, es altamente recidivante. Entonces tienes que sobrecorregirlo. Y esa es tal vez una de las características de bioprogresiva. Bioprogresiva te permite de antemano pensar en una sobrecorrección en aquellos pacientes cuyo neuromuscular es sumamente fuerte. Ahí utilicé brackets braquifaciales. Si yo veo aquí que es incisivo, ¿verdad? Y usted hace esa proyección de tratamiento, usted casi ese incisivo lo pega a la parte posterior del paladar, pues. Acá, claro, acá lo que estamos solamente es, mira, esta parte, la parte de acá no la hemos copiado, porque acá tendríamos que haber hecho la línea, una línea que se va a modificar porque el punto A se va a modificar en este chico, en esta chica. ¿Por qué? Porque este incisivo, ¿verdad?, va a cambiar de inclinación. Y si es cierto, mira, a este incisivo le estoy dando sobrecorrección. Porque si es un paciente de clase 1 o limítrofe con clase 2, pero
debería dejar a los dos al incisivo paralelo al eje, ¿no es cierto? Pero en bioprogresiva siempre se entiende que los tejidos blandos van a recuperar el control del sistema estomatonático. Y si tengo un paciente cuyas fuerzas centrípetas son fuertes, debo hacer que este incisivo esté más inclinado de lo que está. Eso se llama sobrecorregirlo, para que después ese 30% que se exprese me deje paralelo al eje. Entonces, pero sí existe el riesgo de que pase eso, de que salga, pues, o no, no, de que salga del hueso. No, porque tú estás haciendo movimientos controlados de baja intensidad. Lo que va a ocurrir es que en la zona palatina también se va a producir aposición. O sea, la raíz está viniendo así, ¿no es cierto? Este es un vector. Toda esta zona del maxilar recibe esa información a través de lo que se denomina efecto piezoeléctrico. Todo el hueso manda información que llega incluso hasta el periósteo. La forma de reaccionar del periósteo frente a la presión es formar hueso. Entonces, conforme ese diente va avanzando acá, esta zona hace aposición. Y por lo tanto, cuando llegue al sitio correcto, habrás tenido también hueso en esta zona. Sí, ¿Ya? Y fíjate, para que veas que eso es así, fíjate acá cómo está el incisivo. Está convergente, casi convergente a CC, porque está predicho que este incisivo va a sufrir luego la acción de la fuerza labial aquí, en este borde, que lo va a parar, que lo va a retroinclinar. Y mira, acá estoy planificando cambiar el torque, y quiero que veas esto. Mira cómo queda finalmente. ¿Lo ves? Lo he planificado, llevando hasta acá. Mira hasta dónde llega el hueso. No nos hemos pegado exactamente al hueso, porque acá también ha habido remodelación. Pero puedes darte cuenta de que a pesar de que lo hemos dejado al finalizar el tratamiento, lo hemos dado con sobrecorrección, esta niña vino 9 meses después para tomarse sus radiografías y colocarse su placa, porque se fue a los Estados Unidos. Sin embargo, pueden observar ustedes que ahora está casi paralelo, yo diría hasta un poquito divergente a CC, ¿no? Pero eso le da soporte a los labios. Acá hemos corregido a esta paciente. Y acá puedes visualizar el cambio que hemos tenido. Miren cómo estamos ahora en y dentro del hueso maxilar. Lo que hemos cambiado es el torque. Ese torque tan necesario, miren. Y dentro de la evaluación, ustedes pueden visualizar acá cómo es que el eje se ha abierto. El eje facial, tal como lo habíamos previsto en el BTO. El plano cruzal quedó sobre continuo, sí, ¿no? Exacto. Buena tu observación. Mire, en el inicial, el paciente tenía el plano cruzal por debajo de sí, pero esta paciente tenía una altura facial antero-inferior muy disminuida, como bien lo vio Héctor. Qué buen ojo, Héctor. Entonces, nosotros necesitábamos levantar el plano cruzal para abrir el eje. Cada vez que tú levantes el eje con elásticos intermaxilares. Entonces, en este paciente requeríamos hacer este procedimiento para que se pueda levantar el eje y se pueda abrir la altura facial anterior-inferior. Sí. Lo levantó así con ese mismo efecto de palanca, como una carretilla. Como una carretilla. Y de paso es el efecto que se tiene por acción de la retrusión de los caninos y premolares en bloque. Doctor, sí. Y otra pregunta. Si usted hace eso, ¿no se empinaría el plano cruzal? ¿No debería empinarse un poquito? Se tiene que empinar. Porque en este paciente, fíjate, acá está la sobrebordida. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes, no es cierto? Si tengo acá los incisivos a esta altura, miren cuando sonríe, ¿cuánto muestra de los dientes? 60%. Exacto. No muestra más que el 60%. Ahora, si muestra solamente el 60%, y yo tengo que corregir la sobremordida en este paciente, intruyendo incisivos, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a ver menos.
va a mostrar menos. Y colocarle a una niña de 12 años poca sonrisa, cuando tenga 25 años y no pueda casarse, te va a atacar por todos los medios. ¿Sí? Entonces cuando impide va a mostrar más, porque se van a ver más los superiores y los inferiores también. Por supuesto, porque el plano oclusal va a variar de ser así, lo vas a poner así. Entonces, a pesar de que intruyas, porque vas a necesitar intruir, no vas a perder en perspectiva la altura de los incisivos. Y al extruir el sector posterior inferior, logras aumentar la altura facial anteroinferior, tan difícil de hacer en pacientes que tienen un neuromuscular muy fuerte.